Tenemos clases desde cuna hasta 18 años. La semana pasada, hermanos, iniciamos la introducción del Evangelio que es diferente a los otros, el Evangelio de Juan. Mateo, Marcos y Lucas nos hablan de los hechos, de lo que Jesús hizo en esta tierra, sus milagros, sus parábolas, sus actividades. Pero el Evangelio de Juan, hermanos, nos habla de la esencia de Jesús, lo que Jesús es. Y hoy vamos a entrar en la primera parte, que es un prólogo, y él nos va a decir en estos primeros 18 versículos que Jesucristo es el Verbo de Dios. La palabra, hermanos, verbo, del griego es logos, y significa precisamente eso, palabra. Literalmente, logos significa palabra. Entonces podremos decir que Jesús es la palabra de Dios, es el aliento, es la voz de Dios. Y se emplea también en el Nuevo Testamento, bueno, lo emplea Juan, el único que pone este título a Jesús es Juan. No solamente en el Evangelio de Juan, sino en su primera carta y también en el Apocalipsis. Ahí están los versículos donde se menciona la palabra logos. 3 veces la vamos a leer en el versículo 1, después en el 14:1, primera de Juan 1:1, y el Apocalipsis 19:13 también, hermano, lo dice. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre, aquí está, su nombre es el Verbo de Dios. Es la palabra, es el Logos de Dios. Entonces, hermano, ahí vamos nosotros a empezar con nuestro estudio. Y lo primero que vamos a ver, hermanos, vamos a leerlo primero. Dice del 1 al 18. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo hecho ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandecen, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diesen testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es quien yo decía que viene después de mí, y es antes de mí, porque es primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada,
pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Dios bendiga su palabra. Bueno, hermanos, en estos versículos nosotros tenemos algunas cosas que nos dice Juan acerca de Jesús. Sabemos que Él está inspirado por Dios. En los 2 primeros versículos, Él nos va a hablar de la deidad de Jesús, porque Él está interesado en decirnos lo que Él es, que Él es Dios. Nos va a hablar de su preexistencia, nos va a hablar, hermano, de su existencia y de su eternidad. Después, hermano, en los versículos 3 y 4, y también parte del 10, nos va a hablar de su actividad creadora, que Jesús es co-creador con el Padre, que Jesús también estuvo, hermano, en el momento de la creación, y Él, hermanos, fue el que creó, o en la palabra, cuando Dios dijo, sea la luz, es la palabra, y dice, todo fue creado a través de Él. Y ya del 5 al 18 nos habla de lo que es, hermanos, la encarnación. En primera de Timoteo, capítulo, hermanos, 3:16, se habla como un misterio, el misterio de piedad, que Dios fue manifestado en carne. Esto, hermanos, para los griegos, para los filósofos y pensadores de aquellos tiempos, pues era imposible. ¿Cómo que un Dios santo, santo, santo viniese, hermanos, a habitar entre los pecadores o junto a los pecadores? Bueno, hermanos, aquí Juan lo primero que va a hacer es poner las bases y habla de que Jesucristo, hermanos, vino en carne. Había mucha gente que negaba esto. En la primera carta, él va a estar, hermanos, debatiendo más estos argumentos. Pero vamos a ver, hermano, estos versículos, y lo primero que vamos a ver es la esencia divina de Jesús. Cuando nosotros hablamos, hermanos, de la divinidad de Jesús, estamos hablando de su deidad. Estamos diciendo, y vamos a parafrasear el texto de la mejor manera. En el principio era, ¿qué dice? El verbo. ¿Y quién es el verbo? Es la palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesús. Entonces, en el principio era Jesús. A veces nosotros, hermanos, tenemos por la iglesia tradicional, que muchos crecimos en ella, los que venimos de México y de otras partes de América Latina, tenemos, hermano, un dicho que a veces no lo pensamos bien, pero eso es algo que tradicionalmente se dice. Cuando llegan las fiestas dicembrinas, hermano, la gente dice mucho, el niño Dios nació, ¿verdad? El niño Dios. Realmente, hermanos, aquí cuando hablamos del nacimiento, no podemos decir nació Dios, porque Dios es eterno, sin principio ni fin. El que nació fue Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo de María, el que fue engendrado por el Espíritu Santo. Y a veces nosotros, hermano, confundimos esas naturalezas, pero debemos de tenerlo siempre claro, que Jesús, cuando Él vino a esta tierra, no empezó a existir como todos nosotros. Nosotros no existíamos antes, hermano, de ser concebidos en el vientre de nuestra madre. Allí inició nuestra vida
cuando fuimos concebidos. Después llegó el tiempo, nacimos y seguimos creciendo. Hermanos, Jesús, cuando Él vino y Él nace de la Virgen María, Él, hermanos, existía como Dios desde el principio. ¿Y cuál es el principio? Bueno, es el principio de la creación. Él ya estaba en el principio de la creación porque después Él va a ser el ser creador o el creador. Él va a ser, hermano, y Jesús, lo primero que nos dice Juan, que en el principio era Jesús. Como en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este es el mismo, hermanos, concepto o las mismas palabras que usa Juan. En el principio era el Verbo, o sea, en el principio era Jesús. Y para hablar, hermanos, de la eternidad de Jesús, para hablar de su preexistencia, para hablar de su infinidad, para hablar, hermanos, de su eternidad, vamos a leer Juan 8:56 en adelante y dice, hay diálogos grandes, hermanos, sigue siendo Juan. Y dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. No tienes 50 años y has visto a Abraham. Y el Señor les dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. El Señor, hermanos, habla de su preexistencia. Antes que fuese creado, hermanos, la tierra y todo lo que en ello hay, antes de que viniese el patriarca Abraham y fuese llamado por Dios el Padre de la fe, Jesucristo ya era, hermano. Jesucristo es eterno, sin principio ni fin, porque Él es Dios. Y luego, hermanos, la segunda parte del 1 dice, y el Verbo estaba con Dios. Estaba con Dios. Hay, hermanos, cosas más simples y claras que nosotros podemos ver en este versículo que nos habla de su esencia divina. Y tenía que empezar así. Ningún evangelio empieza así, hermano. Solamente es el evangelio de Juan. Luego dice, hermanos, Hebreos 1, para que nosotros tengamos más en claro la situación, cómo, hermanos, en la Biblia se nos presenta pues la divinidad de Jesús. Dice Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. A veces la gente, hermanos, no entiende los mensajes de Dios. A veces no entiende que Dios siempre ha buscado al hombre y lo ha buscado para salvarle. Dios se comunica, hermano, a través de la historia de la humanidad y a través de la historia de la Biblia. Nosotros vemos cómo Dios, hermano, siempre buscó al hombre y les habló por medio de sueños, les habló por medio de señales, les habló, hermanos, por medio de figuras, de muchas maneras. Bueno, les habló a viva voz, directamente, hermano, en el Sinaí, Él habló directamente. Y Dios siempre buscando al hombre, pero ahora dice, hoy nos habla por el Hijo.
Cesarán las revelaciones de ángeles, las revelaciones de visiones, las revelaciones, hermanos, de zarzas ardiendo, etcétera. Bueno, porque eso, hermano, es muy confuso. A veces el hombre no puede entender eso. Ezequiel, hermano, se quedaba, pues se parece a esto y esto, y yo creo que esto es la gloria de Dios. Se quedaba uno, hermanos, cuando veía esas revelaciones, confuso. Pero la mejor revelación, hermano, que viene es a través del Logos, a través del Hijo. Y el Nuevo Testamento es el Nuevo Testamento ¿de quién? De Jesucristo. Esa es nuestra palabra. Es la palabra, hermanos. Ahora Dios nos habla a través de su Hijo. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Y cómo, hermanos, debemos de actuar. Pero luego sigue diciendo, Él está hablando de Jesús, que es el resplandor de su gloria. Mira, allá nos dijo que era el Logos, la voz de Dios. Ahora aquí dice que es el resplandor de la gloria de Dios. Y dice que es la imagen misma de su sustancia. ¿De qué sustancia es Dios? Bueno, sabemos que Dios es espíritu, de sustancia etérea, el que no se ve, hermano. Pues Jesús es la imagen, hermano, de Dios, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Ya no podemos entrar, hermano, en la sustancia, de qué sustancia es. Nosotros sabemos que somos, hermano, todo lo que hay en la tierra, pues hay en nuestro cuerpo. Nosotros somos polvo, somos barro, fuimos creados por Dios. Pero el Señor Jesucristo es la imagen de Dios, la misma sustancia de Él. Y luego ya, hermanos, en el tercer parte del versículo 1 dice, y el verbo era, ya, así ya, tajante. Entonces Jesús era, es y será Dios. Jesucristo es el mismo hoy, y el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, aquí tenemos, hermano, en los primeros 2 versículos del Evangelio, pues, hermanos, la esencia de Jesús. Más claro no lo podemos tener, hermano. Esta es la claridad. Hay ciertas sectas en nuestros días, como los falsos testigos de Jehová, que este versículo, el 1:1, lo han transgiversado. Y han cambiado, hermano, la palabra teos, y cuando habla que estaba con Dios, sí ponen en mayúscula, y luego cuando es al final le dice, y era un Dios, lo ponen en minúscula. Eso no se puede hacer, hermano. Eso no se puede hacer. Y tú le preguntas a uno de ellos, ¿usted cree en Jesús? Sí. Él es un maestro, un profeta. Entonces usted está creyendo en un Dios diminuto. Jesús tiene poder, sí tiene poder, pero no todo el poder, ¿no? Y te empiezan a menosbajar, hermanos, a el verbo de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la deidad forman la Trinidad. Pero ellos, hermano, esa palabra para ellos es una herejía. Y para ellos, hermanos, en su interpretación y en su mala traducción, pues han transgiversado estos versículos. Pero nosotros tenemos que quedarnos, hermano, con lo que dice el Señor. En el principio era el verbo, o sea, era Jesús, y el verbo estaba con Dios, Jesús estaba con Dios, y el verbo era
Dios. Así es. Esto es lo que nos presenta. Luego, hermanos, del 3 al 4 nos presenta su actividad creadora. Cuando nosotros hablamos, hermano, de Jesucristo, dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era luz a los hombres. ¿Qué fue lo primero que dijo Dios en el primer día de la creación? Sea la luz. Esto es lo primero que Él dijo. Y cuando Él dice, haya vida en los mares, haya vida en los cielos y haya vida en el soplo, hermano, del hombre, en las plantas. ¿Quién es el que está, hermanos, dando esa vida? Él es la luz y está dando la vida. ¿Quién es el que dio esa vida? Pues Dios junto con Jesús. Pero lo pone tan claro Juan y dice, sin Él, nada de lo hecho fue hecho. El mundo, hermanos, terrenal, el mundo espiritual y todo, hermanos, lo que vemos y no vemos, lo que existe, todo fue creado, hermanos, por medio de Jesús. Esto es algo que nosotros estamos aprendiendo. Luego dice el 10, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él. Ahí tenemos, hermano, al Señor Jesucristo como el co-creador con Dios. Esto, hermanos, tuvo que haber sido impactante, muy, hermano, impactante para sus primeros lectores. Que ellos, hermanos, miraban a Jesús como un impostor, que miraban a Jesús, hermano, como un farsante. Ahora ellos, hermanos, estarían pues leyendo que Jesucristo es pues el que los hizo a ellos, el que los creó a todos, es el creador. Y ellos, hermanos, lo crucificaron. Cuando nosotros leemos más lugares, Hebreos 1, a Romanos 9, hay muchísimos lugares, hermano, donde se habla de la actividad creadora de Jesús. Especialmente en Colosenses, en los versículos 1, capítulo 1, 15, el 17, mira lo que nos dice el apóstol. Cristo es la imagen del Dios invisible. Ese es nuestro Dios, Cristo. El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Tenemos dos mundos, hermano, y pues el primero es un mundo maravilloso, un mundo precioso, y es el mundo espiritual, donde también se le llama el cielo. En ese mundo espiritual, hermano, es donde hay un trono, donde hay una alabanza perpetua y continua de seres angélicos, donde los bienaventurados, hermano, o los que creen en Jesús y todo a través de la historia, los santos de Dios van a ir a morar por la eternidad.
Allá hay moradas, hay una ciudad, es un mundo precioso, hermano. Bueno, ese mundo espiritual fue creado por medio de Jesús. En el Apocalipsis 4 se habla de millones de ángeles. ¿Quién los creó, hermano? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero en este caso estamos hablando de Jesús. Las moradas, ¿quién las creó? El cielo, un lugar, hermano, maravilloso. ¿Quién creó todo eso? Bueno, todo, dice, los tronos, los dominios, todo, hermano, fue creado a través de Jesús. Pero hay otro mundo también, hermano, que es el terrenal. Que ese mundo Dios se lo dio al hombre, pero el hombre, hermano, se lo dio a Satanás. El hombre, hermano, cayó de la gracia y ahora el gobernador de este mundo, pues es el diablo. El diablo, hermano, por eso tú ves siempre malas noticias, porque él está gobernando en las mentes y en los corazones de las personas que no son cristianas. Y a veces hasta los cristianos, hermano, los tienta y los engaña y los vence, los derrota. Ese otro mundo, hermano, que tiene el mundo material o mineral, el mundo vegetal, el mundo animal, el mundo humano, ese mundo también fue creado por Jesús. Los cielos, hermanos, la tierra, todo lo visible y lo invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Es lo mismo que dice Juan. Es el logos, es la palabra de Dios. Y Él es antes de todas las cosas. Otra vez, en el principio era el verbo. Y todas las cosas en Él subsisten. No solamente Él es el que creó, sino también, hermano, es el que hace que todo funcione a la perfección. La palabra cosmos, hermano, en Hebreos 11:1 se habla, el universo, el cosmos, viene de cosmético. Y viene de orden, hermano. Todo está en orden. Nuestros planetas, nuestra Vía Láctea, todo, hermano, en nuestro cuerpo funciona a la perfección. Todos nuestros organismos, cada célula de nuestro cuerpo está puesta, hermanos, con un propósito. Y cada planta y cada animal que Dios creó tiene un propósito en la vida. Hay un orden. Un orden, hermano, y Cristo es el creador de todo ello. Pero después dice, hermano, en los versículos 5 al 18, lo que algunos comentaristas dicen que ya se estaban negando. Y lo podemos entender por la primera y segunda carta, pero la primera carta en especial. Ya había personas que negaban que Jesús había venido en carne. ¿Y cómo le dice Juan a ellos? Anticristos. Ya andaban las falsas doctrinas, hermano. Y él tiene que hablar de su encarnación. Y para hablar de ello, da el testimonio primero. Dice, Dios envió a Juan como precursor. Como una gente que viene, pensemos en la selva virgen, y que vienen, hermanos, van a hacer una carretera, pero entonces empiezan, hermano, a tumbar árboles, solamente a eso se dedican y a trazar la carretera.
¿Dónde podemos esquivar, hermano, barrancos, acantilados, ríos? ¿Dónde podemos ir llevando la carretera? Después vienen los que la van a construir. Así fue Juan, hermano, el Bautista. Juan, hermanos, vino preparando un terreno, preparando un camino para la venida de Jesús, porque hacía 400 años que no había voz profética. Entonces Juan viene, hermanos, y es el más grande profeta de Dios que le viene a preparar el camino a Jesús. Y él, hermanos, va a tener una misión muy especial. Una de esas misiones es, pues, bautizar a Jesús, ¿verdad? Y lo va a señalar como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo como la luz. Entonces, la encarnación, hermanos, es algo que nosotros vemos en la Biblia claramente. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne. El Verbo puso su tabernáculo. El cuerpo es un tabernáculo. En 2 Corintios 5 dice que si este tabernáculo que tenemos terrestre se deshiciere, tenemos de Dios una casa no hecha de manos, preparada en el cielo. El tabernáculo es el cuerpo. Él vino, hermanos, y habitó entre nosotros. Dios envió primeramente a Juan, y allí está, hermanos, y después va a dar testimonio. Lo que sigue después del 18, hermano, son testimonios de Jesús, son 4. Y el más grande, pues, es el testimonio de Juan, como el precursor o como el que prepara el camino, la voz del desierto. Él fue, hermanos, el profeta de la última profecía de Malaquías. Es la voz que clama en el desierto. Y luego, hermanos, dice en Juan 1, 1 al 3, lo que era desde el principio. Tú vas a decir si no estaban negando ya esto. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. No era un espíritu de materia etera que se traspasa. Un espíritu no tiene cuerpo, no tiene carne, no tiene sangre. No, nosotros lo vimos, nosotros comimos con Él, nosotros lo tocamos. Es la encarnación de Jesús, hermano. Dice, nuestras manos tocante, palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído y os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí, hermanos, Juan está diciendo, hermanos, pues que él, no sé si fueron 3 años y medio, 4 o 5 o más. Realmente, hermano, no es tan interesante eso. Lo interesante es que fueron discípulos de Jesús, estuvieron junto a Él, y que ellos, hermano, se dieron cuenta de que Jesús sí era de carne, hermano, y era de carne y hueso. No era un espíritu. Su encarnación. Pero pues ya después dice, pues cosas muy tristes, ¿verdad? Dice que a lo suyo vino. ¿A qué vino Jesús? A salvar.
A veces nosotros leemos a los suyos vino. No, no es a los, es halo en singular. Su misión vino. Y después se dice a los, y los suyos no le recibieron. A Jesús no lo conocieron, hermano. El Dios que le había hablado a Abraham: quita el calzado de tus pies porque el lugar que tú piensas santo es. El Dios que les había hablado desde el Getsemaní, desde el Sinaí, hermano, y les había dicho: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, no te inclinarás a ellas, no tomarás mi nombre en vano, te acordarás del día de reposo para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no robarás, no adulterarás, no, todo eso que había dicho, ahí estaba, hermano, con ellos. Estuvieron orando por 400 años que viniera el Mesías llegó. Pero no era un revolucionario como David y Saúl, un guerrero, no. Era un carpintero. Y él, hermanos, vino, pero no lo conocieron. Y como no lo conocen, no le reciben. Y como no le reciben, pues no creen en él. Y como no creen en él, lo crucificaron. Ahí tenemos entonces la conclusión, hermano, de estos versículos. Una gran tragedia, hermano. Un gran crimen, un gran delito. El crimen más horrendo, hermanos, que ha tenido la historia es de que hayan crucificado a un inocente, a un justo, a un santo, al verdadero Hijo de Dios. Pero ya estaba en el plan de Dios que Él debería de morir, porque sin derramamiento de sangre, pues no se iba a hacer el perdón de los pecados. Ya estaba el plan, pero ellos, hermanos, lo crucificaron. Bueno, aquí terminamos con esto, hermanos, y voy a decir solamente, leo el 2:9. Mira que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces ya empezamos, Juan nos dice, Jesús es el Logos de Dios, es el Verbo de Dios. En su esencia Él es eterno, en su esencia Él es Dios, en su esencia o su actividad creadora Él es el creador. Él participó en la creación espiritual y material, y claro que también participa en la salvación, ¿verdad? Que Él es el Salvador, y su encarnación, hermano, vamos a verlo a través de todo el Evangelio. Gracias por su atención, Dios les bendiga. Tenemos 10 minutos de receso.